Saludo, mi nombre es Mariel Martínez. Y Elda Rebeca López. Somos estudiantes de la Escuela de Graduados UTESA y en el día de hoy les realizaremos una exposición de la asignatura Lectura, Teoría y Metodología. Los temas a exponer son los siguientes: concepciones de la lectura desde diferentes enfoques, aportes de la neurolingüística y aportes de la lingüística textual, con el propósito de reflexionar acerca de la lectura desde diferentes enfoques, tomando en cuenta el aporte de la neurolingüística y la lingüística textual, para tener mayores estrategias para desarrollar la lectura en el aula. La lectura, diferentes concepciones teóricas. Los trabajos de la lectura a través del tiempo se clasifican en tres concepciones que son: la lectura como conjunto de habilidades, la lectura como proceso interactivo, la lectura como proceso transaccional. La lectura como conjunto de habilidades. Tiene que ver el lector y el texto. Reconocimiento, comprensión y asimilación. El lector comprende un texto cuando puede extraer el significado dado en el texto, es decir, reconocer que el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo componen y que el papel del lector consiste en descubrirlo. El lector debe reconocer lo que está leyendo, debe de asimilarlo de una manera tal que el lector pueda reconstruir un nuevo texto. ¿De qué manera? Puede ser puntualizando las partes más importantes de ese texto que ya leyó. Proceso interactivo de la lectura. El lector utiliza su conocimiento para construir una interpretación del mensaje escrito. Es decir, como les decía, en esta parte el lector va a construir un nuevo texto de acuerdo a su interpretación lectora. Debe de tener dominio de las siguientes habilidades: decodificación e interpretación. Estrategias que conducen a la comprensión. En esta parte, la persona que lee intenta alcanzar los diferentes objetivos que guían la lectura. Este proceso le permite interpretar el texto y reflejar la reconstrucción de significado. La lectura como proceso transaccional. Esta teoría viene del campo de la literatura y fue desarrollada por Louise Rosenblatt en 1978. Adoptó el término de transacción para indicar la relación doble recíproca que se da entre el cognoscente y lo conocido. Su interés era hacer hincapié en el proceso recíproco que ocurre entre el lector y el texto. ¿Cómo podemos nosotros, los docentes, trabajar la comprensión lectora utilizando el enfoque transaccional? Pues de la siguiente forma: debemos de tener presente los momentos de lectura, antes, durante y después. También las diferentes estrategias, por ejemplo, la elaboración de preguntas, evaluación de su contenido y utilizando las diferentes técnicas lectoras para que el lector pueda tener mejor interpretación del texto. Además, tenemos el enfoque lingüístico, enfoque psicolingüístico y enfoque sociocultural. El enfoque lingüístico: proceso de transferencia de información explícita e implícita del texto al lector. La comprensión es el resultado de la decodificación. Si nosotros no entendemos lo que leemos, no vamos a comprender absolutamente nada. Tiene que haber una comprensión para nosotros poder decodificar dicho texto, cualquier texto. La memoria es muy importante. Busca comprender cómo el autor ha estructurado el texto. Esa es otra parte. Nosotros, como lectores, debemos primero comprender cómo está estructurado ese texto, el cual estamos leyendo.
o el cual estamos trabajando con nuestros estudiantes. Si no sabemos cómo está estructurado, no vamos a interpretar absolutamente nada de ese texto. Tenemos que seguir la secuencia para poder comprenderlo mejor. Y también los niveles de lectura, los niveles de comprensión lectora. ¿Cuáles son esos niveles? Tenemos la comprensión literal, qué, quién, dónde, quiénes. La comprensión inferior, ¿qué pasará antes de? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? Y la comprensión crítica. ¿Qué crees que es? ¿Qué opinas? Si fuese tú, ¿qué opinión tú le darías? ¿Qué tú le quitas? ¿Qué le pones? Enfoque lingüístico, proceso de interacción entre saberes previos del lector y saberes previos del texto. Es aquí donde vamos a interactuar acerca de los saberes previos del lector y lo vamos a socializar con los saberes del texto. Procesos mentales internos donde interactúa el pensamiento y el lenguaje. Conocimientos previos que permiten interactuar con el texto y construir significado. Y tenemos las etapas o momentos de la lectura. Prelectura, lectura y postlectura. No importa las veces que nosotros tengamos que leer un texto, lo importante es que lo interpretemos. Y por último tenemos el enfoque sociocultural. Aquí, el proceso de transacción entre los saberes culturales del lector y los saberes culturales del texto. Su interés se basa en el proceso recíproco que ocurre entre el lector y el texto, o sea, socializar. Lector más texto, nuevo texto. Si usted lee un texto bien leído con los pasos que requiere, usted puede, de ese texto, usted puede reconstruir un nuevo texto. Interpretación, construcción de nuevos significados. Si tenemos una buena interpretación acerca de lo que estamos leyendo, podemos construir o reconstruir un significado. Nosotros como docentes debemos de tener en cuenta cada uno de estos enfoques, porque nos sirven de gran ayuda para el desarrollo de la lectura en nuestro salón de clase. Ahora la voy a dejar con mi compañera Elda, que le va a continuar hablando acerca del tema. Continuamos con lo que es la neurolingüística y los aportes que ésta proporciona. La neurolingüística, como vemos aquí, es la que se encarga del estudio de los mecanismos del cerebro humano que facilita el conocimiento y la comprensión del lenguaje, ya sea hablado, escrito o con signos establecidos a partir de su experiencia o de su propia programación. Esta también nos permite conocer los procesos mentales que usamos para codificar información y, por lo tanto, nuestra forma de pensar y de actuar. Para explicarles de una mejor manera o de una forma más sencilla, la programación neurológica consiste en el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva, la forma de cómo las personas percibimos la realidad y la integramos al día a día y a la toma de decisiones. Aquí tenemos un pequeño mapa conceptual que nos permite conocer un poquito más claro lo que es la neurolingüística, según la perspectiva de Sperry y Gazzaniga, 1973. Tenemos un lado del hemisferio o del cerebro representado por el color azul que es dominante. Este se encarga del control del lenguaje, la capacidad temática, el razonamiento lógico y el sentido crítico. Al otro lado tenemos lo que es la parte que procesa el lenguaje. Entre esta tenemos la creatividad, la imaginación, capacidad de síntesis. Al comunicarnos estamos enviando mensajes que complementan la palabra, es decir, donde encontramos dos personas intercambiando un mensaje, podríamos decir que la situación comunicativa es más acabada. Aportes principales de la PNL. Para ser más específica, la PNL es la programación neurolingüística que estudia lo que percibimos a través de los 5 sentidos y cómo se organiza el mundo, tal y como el individuo lo percibe. Dentro de los elementos que esta nos permite conocer está la ayuda con la motivación, determina a través de la percepción los factores que inciden en cada individuo, permite obtener perspectivas diferentes de un lugar o circunstancia, estimula el incentivo y comunicación de cada individuo.
Dentro de estos elementos podemos contar con una comunicación o un lenguaje más fluido, el cual se adapta al tipo de contexto en el que nos encontramos. Aportes de la neurolingüística al aprendizaje. Los planteamientos de la programación neurolingüística no solo han resultado novedosos, sino que han echado por tierra las metodologías habituales utilizadas en los ambientes escolares y en el aprendizaje, los cuales generaban miedo, trabas, bloqueos y dificultades para aprender, que no dependían del alumno, sino del docente por su falta de herramientas para enseñar. Pero hoy en día encontramos una razón efectiva por la cual mejorar este proceso. Uno de sus aportes fue el mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de la comunicación eficaz que debe tener el binomio docente-alumno y que le permitan a este último generar estados mentales estimulantes para el logro de los objetivos. Sus aplicaciones van desde la solución a diversos problemas de aprendizaje, mejoramiento de la creatividad, estrategias para aprender y buscar la solución de conflictos en el aula y mejoramiento en la efectividad del docente, entre otros. Con esta nueva herramienta que se ha implementado dentro de la educación, podemos decir que ya el maestro no es el centro de todo. A partir de un currículum por competencia donde cada estudiante tiene la capacidad de crear con sus propios conocimientos, claro, teniendo en cuenta que el maestro es el guía, no el centro de todo. A las concepciones de la lectura es la lingüística textual o lingüística del texto. Dentro de esta nos regimos con algunos elementos que nos facilitan una mejor comprensión y estos son el cambio de objeto de análisis de la frase al texto. El texto es una estructura superior a la simple secuencia de oraciones que lo componen. Nociones como superestructura y macroestructura. La superestructura es la estructura formal que representan las partes en que se organiza el contenido de un texto, mientras que la macroestructura resume el contenido global. Esta representa la forma en que adopta el discurso. Además, también tenemos la característica textual, coherencia y cohesión que vamos a ver más adelante, y establecimiento de tipologías textuales. La lingüística del texto estudia el texto como unidad de comunicación. El nivel pragmático, es decir, situación en la que se produce la comunicación. El texto es la unidad total de comunicación, por lo que responde a una intención comunicativa efectiva. Es un acto donde el hablante manifiesta una intención, la cual se da a entender con claridad. Se produce en una situación determinada que va a variar o va a depender del contexto en el que nos encontremos y posee una estructura. Hay un orden, una secuencia para que ésta pueda realizarse de una forma organizada. Propiedades textuales. Dentro de estas tenemos la adecuación, que es la elección de las posibilidades lingüísticas más apropiadas para la situación. Es decir, el hablante o el que escribe va a plasmar específicamente las palabras que son útiles en aquella situación. La coherencia hace que el texto se interprete como una unidad de información de significado global, es decir, este se va a entender en su totalidad. Bueno, luego de haber hecho un recorrido por medio de la investigación, nos damos cuenta que la lectura es un conjunto de habilidades, que es un proceso interactivo y transaccional, además de entender que la neurolingüística es el organismo que facilita el conocimiento y con ella la comprensión del lenguaje, ya sea hablado o escrito, y este descansa en el órgano que está representado por el cerebro. Muchísimas gracias.